Bueno, sabés que el gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y también la pensión de Néstor Kirchner. Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adoni en su habitual conferencia de prensa, mientras que desde los Estados Unidos el presidente Javier Milei afirmó: el que las hace, las paga. Vamos a hablar con el abogado previsionalista, el doctor Norberto Marcariano. Hola, doctor, buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, más allá de las lecturas políticas, la primera pregunta que se impone es si esta decisión de la Casa Rosada es legal o no. Bueno, yo diría, entre legal y política, yo diría, ¿es constitucional o es inconstitucional? Ahí estaríamos mejor ubicados, y nosotros sabemos que este privilegio que es a otorgarle estas pensiones a los presidentes, a los vicepresidentes, que es una medida que se le otorga no porque hayan contribuido o pagado, como hacemos todos nosotros, un aporte previsional, sino que es una pensión no contributiva. Está contemplado en la ley 24.018. El artículo 29 es el que legislaría específicamente esta problemática. Dice que los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficios de la misma que previo juicio político o en su caso previo sumario fueron removidos por mal desempeño de sus funciones. Bueno, aquí lo que ocurrió fue que Cristina Fernández de Kirchner ya tuvo dos fallos judiciales penales conformes. Es decir, tuvo uno de un juzgado que la declaró culpable y después tuvo uno de la Cámara de Casación que también volvió a declarar culpable de malversación de caudales públicos. Entonces, como estos beneficios se dan a las personas que han trabajado en las altas funciones de gobierno, como lo es el presidente de la Nación, se les da en base a la honorabilidad que hayan desempeñado en su función política. Y el hecho de estar no solamente acusados sino sentenciados por haber malversado caudales públicos, ha movido a que el actual gobierno, que es uno de los poderes nacionales, haya declarado que a través de un acto administrativo, que no es el del presidente, sino que es justamente el órgano que otorga la pensión, decidió darla de baja. Bueno, entonces, doctor, ¿Ahora qué pasa? Perdón, vuelvo a la misma pregunta. ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿O es una muestra de poder? Eso lo van a decir, para mí, eso lo van a decir los jueces. Bueno, pero esto lo sabemos, pero dentro de su lectura, usted es un especialista. Prima facie. Dentro de mi lectura yo tengo que decirles que no hubo juicio político previo ni sumario administrativo previo, que es las condiciones que fija la ley. Ajá. Pero cualquier órgano del Poder Ejecutivo siempre declara o hace resoluciones que a lo mejor pueden afectar derechos de ciudadanos comunes y también pueden afectar derechos de ciudadanos que tengan altos cargos públicos. Por ejemplo, en previsión tenemos los juicios de reajuste previsional en los cuales las personas no llegan a cobrar el 70 al 86% del monto que les correspondería si hubieran estado trabajando, de acuerdo a lo que ellos aportaron. Entonces, ¿qué hace? Los tribunales que deciden esto, que son los tribunales federales de la Seguridad Social, deciden generalmente, por varios fallos acordes que hubo en la Corte Suprema, que esas leyes y esas resoluciones administrativas fueron dictadas inconstitucionalmente, declara eso y entonces las personas pueden cobrar de acuerdo a esas prescripciones. Pero también pensemos que la Corte Suprema de Justicia, en el curso de toda su historia, a veces falla de una determinada manera, pero también siguiendo el movimiento de la sociedad argentina y el movimiento contemporáneo, puede cambiar el criterio. Entonces, lo que en ese momento dictaminó lo puede cambiar, ya sea por una nueva composición de la Corte Suprema o porque la misma Corte Suprema se renueva sus fallos y dicta fallos que a lo mejor son contrarios, doctor, a los que dio en ese momento, ¿verdad? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que le queda a la presidenta por hacer es hacer un reclamo. Ella puede hacer ahora
en la parte penal ella puede hacer un recurso extraordinario y si le niegan el recurso extraordinario puede hacer un recurso de queja y si hace un juicio en el juzgado, en el Foro Contencioso Administrativo Federal de la Seguridad Social, el fallo le puede salir favorable como en contra, puede apelar, puede ir entonces a la Cámara, que está compuesta por 3 jueces, la Cámara le puede dar la razón o no le puede dar la razón, y si no le da razón también tiene el derecho de apelar a la Corte Suprema. De todos modos, quien va a decidir al final va a ser la Corte Suprema, pero que estamos ante un gobierno constitucional que ha elegido el pueblo, estamos ante 3 poderes del Estado que son independientes Doctor. entre sí. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Volvamos hacia atrás, a la decisión administrativa de este gobierno de retirarle la pensión, la jubilación de privilegio y la pensión. ¿No sería más sólido desde lo legal intentar derogar la ley de los 90 que crea estas jubilaciones de privilegio? Pues parece ser un caso muy puntual que le aplican a Cristina, que puede ser obviamente discutido en tribunales, pero parece muy dirigido hacia ella la medida. No, porque ya en su momento se le aplicaron al juez Markevich, que había sido destituido por mal desempeño de las funciones públicas. Pero Cristina no fue destituida. No, Cristina no fue destituida. Lo que dice usted está perfecto y está muy bien planteado porque ahora es el momento, sería el momento de estudiar esta ley 24.018 y en especial su artículo 29, porque el artículo 29, si bien parece preciso, también es un poco ambiguo, porque dice que está sometido a juicio previo, a sumario administrativo previo, juicio político previo, y a veces, mientras las personas están en el gobierno y ejercen actos de gobierno, resulta imposible de verificar todos sus actos de gobierno. Antes estaba el juicio de residencia, que lo tenía la persona hasta 10 años, podían hacerle un juicio de residencia. Eso se decayó, cayó, pero ahora yo creo que es mejor que si se estudia esta ley que se la reforme, porque no le permite en forma contemporánea a los ciudadanos verificar si los actos de gobierno de esa persona contemporáneamente a sus funciones fueron buenos, malos, constitucionales, inconstitucionales, corruptos o no corruptos. Entonces, si modificamos la ley, permitiría que, a forma ulterior, después que se fueron de la función, en vez de hacer un juicio político o un sumario administrativo previo, que eso fuera, no sumario administrativo, porque el sumario administrativo se puede hacer mientras la persona está en funciones, después ya no hay potestad, pero sí un juicio político o algún tipo de sanción legal que estableciera una ley nueva, sería más cómodo, sería mejor, estaríamos todos a lo mejor un poco más conformes y más seguros. Claro, porque doctor, tiene razón usted. Fíjese usted qué cosa tan particular, ¿no? Yo hoy escuchaba comentarios, estaba trabajando sobre el tema, de distintos políticos que decían, el caso de Carlos Menem, el expresidente de la Nación, falleció siendo senador, pero había tenido condenas, 3 condenas. Terribles. Claro, y él tenía el ingreso como expresidente, una de ellas con el tráfico de armas incluso. Él seguía teniendo su salario como expresidente, como senador, y luego su viuda, la señora Zulema Yoma, continuó cobrando esa pensión por viudez. Y los políticos hoy decían... Hay un tema... ¿Qué pasa ahí? Hay un tema. ¿Cómo puede ser? Llegó hasta casación, tuvo condenas, 3 causas, claro. Condenado. ¿Cómo hay que leer esto para entenderlo? Claro, no hay una equivalencia, pero también estuve estudiando el tema. ¿Hay discrecionalidad? ¿Hay discrecionalidad? No creo que haya. Bueno, todos los actos públicos pueden adolecer de burocracia, de muchos factores que lo condicionan, ¿verdad? Yo con respecto a la pensión de la expresidenta estaba pensando lo siguiente. El marido de la presidenta, que también fue presidente, nunca fue juzgado por ningún tipo de delito. Entonces, como no hay antecedentes, no se puede decir que la pensión de él se podría derogar. Pero aparte, si cualquiera de nosotros somos acusados de un delito, somos procesados por un delito, y después alguien que está en esas condiciones se muere, automáticamente el Código Penal argentino lo sobresee, o sea que queda sobreseído, ya no va a ser nunca más culpable de nada,
porque justamente murió en el camino. Entonces también estamos ante otra situación que va a haber, como dijo el señor periodista recién que está con ustedes, habría que estudiar esta ley, la 24018, y modificarla porque tiene muchas problemáticas que no están contempladas. Bueno, veremos si los legisladores entonces adoptan esta cuestión. En todo caso, siempre queda claro que una ley no se aplica de manera retroactiva y quedará para nosotros, queda allí en el aire, doctor, la pregunta de por qué a unos sí y a otros no, ¿no? Porque me parece que esto va en camino de judicializarse. En todos los actos de gobierno durante la historia de la República Argentina, siempre hubo actos administrativos de distinta naturaleza que después la Corte Suprema de Justicia convalidó o no convalidó. Acuérdense ustedes que la Corte Suprema de Justicia, hasta por seguridad jurídica, convalidó algunas normas que se dictaron durante los procesos militares. Así que entonces estamos ante una dualidad y ante una problemática complicada, porque si la Corte Suprema convalidó algunas normas de la época del proceso militar, porque ya podrían traer procesos, si se invalidaban, podrían haber traído consecuencias nefastas, porque ya se habían cumplido esas prescripciones, entonces nosotros vamos a necesitar realmente que o el Poder Legislativo reforme la ley o que la Corte Suprema de Justicia defina en un fallo que sea ejemplarizador cómo se resuelven estas cuestiones de una vez y para siempre. Claro, bueno, para tener previsibilidad. Doctor Norberto Marcarián, le agradecemos mucho esta mirada que usted nos da desde el punto de vista legal de la decisión adoptada hoy por el Gobierno Nacional. Gracias. A ustedes, muchas gracias, de corazón.